Aloha. Yo soy Marlene Curiel Ferman, ¿cómo están? Esto es Estación 39MX y pues no se me había ocurrido, bueno, sí se me había ocurrido hacer una serie de secciones en donde se leyeran cosas, ¿no? De teoría política, jurídica, económica, histórica y tal. Pero yo creo que vamos a empezar con la Constitución porque se acuerdan que ayer estaba yo diciendo, sí, no, es que Carrancay, que lo está haciendo mal y que ahorita les voy a leer unos artículos y ¡zas! Que mi maravillosa tableta se me apagó y yo acá grabando así como que, ¿y ahora qué hacemos? Obviamente pues se habló de la esencia de estos artículos, no se dijo ninguna mentira, pero estaría bonito así como que me quedó la astillita, ¿no? Me quedaron ganas de leerles estos artículos. Tienen que entender que para alguien a la que le fascina la Constitución, que le apasiona la Constitución, aparte de la literatura, que también soy licenciada en letras, pues es el no poder leer algo que es tan bonito que yo lo siento así como que, ¡ay, qué hermoso está! Pues sí, siento feo. Entonces, si no quieren ver este video está bien, si lo quieren ver en lo que están lavando los trastes, como a veces yo lo hago mientras me estoy informando de otras cosas, o mientras están preparando ahí el huevito con jamón y los frijolitos, que tiene hambre la Marlene, háganlo. La Constitución, voy a tratar de ser un poco clara cuando a veces digan, ay, es que este pelillo de la peluca en turno, ahí está, a ver, está otro. Mm, hmm, ya, este de pronto voy a tratar de ser un poco clara, voy a tratar de decir, miren, es que en este párrafo quiere decir tal cosa, para que luego no anden diciendo, es que esta youtubera nomás dice, pero realmente no lo fundamenta. No, aquí está. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ahora sí vamos a usar los lentes, porque vamos a usar el celular y lo vamos a usar un buen rato. Voy a tratar de que no se vea así mucho destello. Si veo que se ve mucho destello, pues nada más le hacemos grandecita la letra y se acabó. Se me hace que sí le va a calar a ustedes. Así que vamos a empezar así a leerlo como va. Ayer leímos el artículo primero de la Constitución. Decíamos que estaba esta puerta abierta para que metieran ahí leyes y tratados internacionales que no tienen vela en el entierro, porque nuestra Constitución es de las más avanzadas, de las más modernas. Es más, se me pasó a decirles que luego se me ocurren tantas cosas que me falta tiempo y me falta aire. Pero, por ejemplo, la Constitución tiene algo bien padrísimo que ni siquiera la Carta Magna de los Estados Unidos de Norteamérica tiene, que es justamente esta capacidad de reformar, de adicionar, de derogar, de modificar lo que es nuestra ley suprema. Ellos, cada vez que hacen una reforma, le dicen una enmienda, o sea, tienen una carta así enorme de cuando las 13 colonias se juntaron, así, y este es el precio de las tierras, y este es el pliego petitorio de las cosas, de cómo se va a instituir el estado norteamericano de Boston. Entonces, tienen una cosa larguísima, ¿sí? Y cada vez que le van agregando cositas, en vez de decir el artículo fulano, tienen enmiendas. Uy, por eso es que nosotros no debemos decir carta magna, nosotros no tenemos una carta magna, o sea, no es una carta en donde es nuestra voluntad conformarnos en estados confederados. No, no es eso. Nosotros tenemos una constitución. Es algo mucho más nice, más bonito, más moderno. El derecho anglosajón, déjenme decirles, es un poquito medieval, sí es medio feudal todavía el asunto. Incluso allá la Suprema Corte y bueno, en general los tribunales, pues como ya muchos saben, gracias a las películas de Legalmente Rubia y tal, pues no se basan en jurisprudencia, se basan en precedentes, o están todos así los legajos de expedientes y no tienen este rollo de hay aquí un artículo que te protege, aquí está otro artículo que te dice que tienes que pagar. O sea, todo es así por analogía, imagínense. Entonces sí es muy feudalista el asunto, está muy atrasado, pero pues son los gringos, ustedes los quieren mucho, yo qué culpa tengo. Pero el caso es que el día de hoy vamos a ver que para empezar esto de que si no hubiera contemplado la Constitución algo referente a la protección de los derechos humanos que le puso el desgraciado maldito de Calderón, que obviamente es el discurso los pueblos fascistas, los derechos humanos. Si no, fíjense en todas las personas
Sarkozy, Macron, Milley, Zapatero, George Bush, todos los que han hecho así desmán y medio, así que han atropellado la armonía de sus países y entre países, todos han sacado el dichoso discurso de los derechos humanos, que ya hemos dicho aquí antes, mucho antes de que se llamaran derechos humanos, que esto es una idea de la Segunda Guerra Mundial y años posteriores, muchísimo antes de eso, nosotros ya sabíamos que eran derechos fundamentales, derechos naturales, derechos fundamentales y todos este tipo de conceptos. Los derechos naturales son aquellos que vienen inherentes a tu persona. Los derechos fundamentales son la vida, la libertad, la justicia, cosas por el estilo. O sea, ese tipo de cositas que ahora les llaman derechos humanos, nosotros siempre les pusimos garantías individuales. Desde la de Apatzingán, o sea, no quieran pensar que fue así hace poquito, no. Entonces, esta constitución de nosotros es sumamente moderna y difícilmente necesitaríamos que venga una ley internacional a decirnos cómo resolver nuestros asuntos, cómo proteger a nuestros ciudadanos. Esta constitución, si hay algo que tiene padre, es justamente la protección de los ciudadanos y es por lo que estamos también peleando, que no entre más gente a poner su velita, porque aquí no hay entierro tal, aunque vaya a ser día primero. Vamos a buscar ahora el artículo que yo les quería comentar el día de ayer, que es el artículo del amparo. ¿Sí? Ayer dije el artículo 61 de la Constitución, no, es el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice que no proceden los amparos en contra de la Constitución. Pero esa ley de amparo es una ley reglamentaria que procede del artículo 103, ¿sí? Del 105 también, y ahí voy. Y es lo que ahorita vamos a estar leyendo. ¿Para qué? Para que ustedes vean que esas acciones de amparo que emitieron los jueces de distrito de diferentes estados de la República no proceden. Y que obviamente estas acciones de inconstitucionalidad que vienen en otro artículo tampoco proceden, que también es para disposiciones generales. Para quien no se aventó en el rollo de los 50 minutos, dijimos ayer que hay una gran diferencia entre disposiciones o normas generales, normas jurídicas o sí, normas jurídicas o disposiciones generales de derecho, que puede ser de derecho común o del fuero común o del fuero federal, y lo que son las disposiciones constitucionales o los derechos constitucionales o la ley suprema. Entonces, cuando se hable aquí de disposiciones generales, estamos hablando de todas estas normas jurídicas que salen como si fueran las hijitas. Imagínense una matrioshka, la matrioshka mayor es la Constitución y las más chiquititas son puras disposiciones generales. Entonces, todas las disposiciones generales a las que estén aludiendo aquí en la Constitución son normas de derecho que están contempladas en leyes como la ley de educación, la ley del trabajo, la ley reglamentaria del juicio de amparo, todas estas leyes y reglamentos, estas son disposiciones generales. Entonces, bueno, por eso es que no procede el amparo, porque no estamos aquí en esta cuestión del Poder Judicial, porque lo que estamos viendo es que están atacando una disposición constitucional, una ley suprema. Aquí no hay disposiciones generales que atacar. Poníamos ahí el ejemplo que todos los niños nacidos el 31 de diciembre no podían recibir educación primaria. Esto sería una disposición general derivada de un artículo constitucional, que es el artículo tercero. Aquí en este supuesto decíamos, aquí sí procedería un amparo porque esta disposición general que viene en la ley de educación, en el supuesto no viene, estamos imaginándonos. Esta disposición general de que el niño que nace el 31 de diciembre no puede recibir educación primaria contraviene una norma jurídica superior, la suprema, la ley suprema, que es el artículo tercero de la Constitución. Como este no es el caso, aquí no estamos diciendo es que están metiendo una acción de inconstitucionalidad porque la ley, no sé, vamos a imaginar que hicieron la ley nueva del Poder Judicial, te dice cosas que van en contra de la Constitución. No, están yendo contra la misma Constitución, contra lo que ya se aprobó, que es totalmente lícito, legítimo y legal. Lícito que está permitido, legítimo que se hizo conforme a todos los procedimientos que vienen dentro de la misma Constitución, y legal, que decir que no contraviene al derecho. Entonces, como ya se hizo así, entonces no hay manera de decir que tú puedas tumbar esa Constitución. Entonces, vamos a leer ahora sí.
El artículo 103, nada más déjenme encontrarlo, compañeros. A ver, espérenme tantito. Dice, lo voy a hacer así para no tener que ponerme los lentes. Dice, artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. Fracción primera. Por normas generales, lo que acabo de explicar, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción segunda, por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Fracción tercera, por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Por ejemplo, vamos a poner en el fracción primera, dice que va a suscitarse va a resolver los tribunales federales, ni siquiera la Suprema Corte, va a resolver controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos. Lo que decíamos ahorita del niño que no podía recibir educación primaria porque había nacido el 31 de diciembre, ¿no? O bien por algunos actos de la autoridad que violaran algún tratado internacional, por ejemplo, que suponiendo que tú eres mexicano y de repente te vas a la playa, ¿qué les gusta? Mazatlán. Y empiezan a poner ustedes corridos tumbados. Están muy feos, pero tampoco son ilegales. Entonces, supongamos que nada más por tener el corrido tumbado en tu celular viene la policía y te priva de tu libertad, porque además te dice que esos corridos tumbados fueron grabados en Corea del Norte y por lo tanto todo lo que se ha grabado en Corea del Norte no procede. Entonces ahí pues ya te están metiendo así como que, a ver, espérame, me estás privando de mi libertad, que es un derecho humano, me estás diciendo que no puedo escuchar música que venga de otro estado, de otro país, y que además está violando el tratado internacional de no sé qué cosas, en donde te dice que todas las personas tienen la libertad de escuchar cualquier producción de arte. Eso sería un ejemplo. En la segunda dice, por normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Si por ejemplo viniera, suponiendo que viniera la policía del estado de Jalisco a decir que por mandato del actual gobernador o del entrante, que aparte entró con chapuza, ahora todos los demás estados se iban a tener que plegar a lo que él dijera, a sus disposiciones, porque él iba a ser el nuevo presidente de Occidente. Eso también lo va a resolver el tribunal, por ejemplo. O bien por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Que, por ejemplo, el gobernador de Coahuila, el incendiario Manolo Jiménez, dijera, no, yo aquí digo que por mis cacahuates se va a cobrar un impuesto por respirar. Y no me importa pues, si a Claudia Sheinbaum, que es nuestra presidenta, no le gusta, porque yo estoy por encima de ella. Eso sería algo, ¿no? Entonces ahí lo va a resolver el tribunal. Luego dice, artículo 104, a ver, no, espérenme. Artículo 105 dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, el pleno de estos changuillos, estos 8 changos malévolos y mala onda, conocerá en los términos que señala la ley reglamentaria, o sea, la ley de amparo, de los asuntos siguientes. Ahí les va, artículo primero, fracción primera, de las controversias constitucionales que sobre la constitucionalidad de las normas generales, es decir, de los artículos que se vean en las leyes secundarias, en las leyes reglamentarias, pero no en la Constitución. Actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, porque eso lo ve el Tribunal Electoral, suscitados entre, ahí les va, la federación y una entidad federativa, o sea, no sé, la presidencia contra el estado de Guanajuato, la federación y un municipio, por ejemplo, la presidencia contra el municipio de Aguascalientes, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, o sea, que se pelean acá Claudia Sheinbaum contra Noroña y Monreal, o bien el Poder Ejecutivo y cualquiera de las cámaras, o sea, nada más Monreal o nada más Noroña,
o en su caso en la comisión permanente, que es la que se queda cuando se van de vacaciones los senadores y los diputados. Inciso D, una entidad federativa y otra. Nuevo León contra Coahuila, porque siguen ahí con ese paso de agua que les dieron cuando se hizo este agandalle de parte de Nuevo León y que nunca se quitó, a pesar de que Benito Juárez le restituyó la autonomía a Coahuila. Y ya, ahora sí ya entraron a porque pues Samuelín Tililín no sabe cuidar el agua y otra vez los va a dejar sin agua para el 2025. Incisos E y F se derogan. Inciso G, dos municipios de diversos estados, por ejemplo, Sabinas, Coahuila contra Zapotlanejo, Jalisco. H, dos poderes de una misma entidad federativa, o sea, por ejemplo, el ejecutivo y el legislativo de Quintana Roo. Un estado y uno de sus municipios, o sea, por ejemplo, el estado de Quintana Roo y, no sé, Chetumal y Puerto Progreso. J, una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, o sea, que aquí está, no sé, por ejemplo, Michoacán y, no sé, Pátzcuaro, ¿sí? Contra Iztapalapa. Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, que es similar a lo que ya estábamos viendo, que es, por ejemplo, el Poder Legislativo y el Ejecutivo de Nuevo León, y entre ellos con a lo mejor el Poder Ejecutivo de Tlaxcala, ¿sí? Luego, por último, inciso L, dos órganos constitucionales autónomos federales, o sea, por ejemplo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Entre ellos pueden ser o bien entre ellos y el Poder de la Unión o el Congreso de la Unión, en caso de que se dieran ciertos roces, ¿no? Bueno, dice, siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, impugnadas por la Federación, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a los que se refieren los incisos C, H, K y L anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declara inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos 8 votos. Pero estamos hablando de disposiciones generales, no de la Constitución, ¿sí? Dicen los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes de la controversia, que son controversias por disposiciones generales. En las controversias previstas en esta fracción, únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta Constitución, violaciones, es decir, desacatos, ¿sí? Inobservancias, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción segunda. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Aquí no están diciendo nada, por ejemplo, es que estamos en contra de la reforma al Poder Judicial, que ya es parte de la Constitución, pero nunca han dicho, estamos diciendo que esta norma de, por ejemplo, tontos no son, hubieran dicho, no, es que queremos hacer una acción de inconstitucionalidad porque la ley reglamentaria del Poder Judicial de la Federación en su artículo 11 habla de una cosa y ya está en discrepancia con la Constitución. Si tontos no son, ahí se hubiera podido haber hecho una acción de inconstitucionalidad y cómo no le hicieron, porque saben que eso según ellos no les conviene porque están esgrimiendo este artículo estúpido que además es todo chiquirrinillo y obviamente eso no les va a ayudar, pero ese sería un buen ejemplo, por ejemplo. Luego, dice, las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes, o sea, ya se les pasó aparte, o sea, 30 siguientes a la fecha de la publicación de la norma, por el equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Pues aquí, por ejemplo, Alito, dices, pues tienes 11 jugadores de fútbol en lo que es
en la Cámara de Senadores, pues a ver cuántos juntas acá en la de diputados, ¿no? En contra de leyes federales, no de la Constitución. Inciso B, el equivalente al 33% de los integrantes del Senado en contra de las leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Por ejemplo, no sé, que Peña Nieto hubiera firmado un tratado con, pues otra vez, Corea, la del Norte es la que es la mala, ¿no? No sé, en donde se dijera que todos los que estén purgando alguna pena, allá en Corea, pues se vengan para acá y trabajen gratis de barrenderos. Ajá. Eso lo hubieran podido impugnar los senadores, pero obviamente no, es una suposición. Bueno, luego Eva, C, el Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico del gobierno, en este caso mi super Ernestina Godoy, en contra de normas generales de carácter federal, o sea, por ejemplo, en contra de normas que vinieran en la Ley Federal del Trabajo y que de repente fueran bien distintas a lo que se prevé en el artículo 123 constitucional y de las entidades federativas. D. El equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano. O sea, por ejemplo, el Congreso de Coahuila se enoja contra alguna ley que se expidió anteriormente en este mismo Congreso o en ese mismo momento, pero no por una mayoría. El inciso E se deroga. Inciso F, los partidos políticos con registro ante el INE por conducto de sus dirigencias nacionales en contra de leyes electorales federales o locales. Federales, fíjense, leyes electorales federales o locales. ¿Qué tiene que ver la Constitución y qué tiene que ver el Poder Judicial en esta reforma? No tiene que ver nada, porque están metiendo una acción de inconstitucionalidad. Y los partidos políticos con registro en una entidad federativa a través de sus dirigencias exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro. O sea, por ejemplo, la Unión Democrática de Coahuila que se enojara por alguna cuestión que aquí lo que es el Instituto de Participación Ciudadana y Electoral de Coahuila dijera. Pero ¿qué tiene que ver la reforma al Poder Judicial? No tiene que ver nada. Aquí no, nada. Bueno. G. También la puede hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal o de las leyes, o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Por ejemplo, que a lo mejor se juntaran China y no sé, Arabia y dijeran que ahora todas las mujeres que usaran vestidos de animal print iban a ser asesinadas o iban a ser llevadas a la pena de muerte porque estaban violentando, no sé, la castidad de la sociedad. Entonces, firma Peña Nieto o firma Claudia Sheinbaum. Pues ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos seguiría con una acción de inconstitucionalidad. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas en contra de leyes expedidas por sus legislaturas. Inciso H. El organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el acceso a la información pública. Eso tiene que ver con el derecho a la información y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales e inciso I, el fiscal general de la República respecto de leyes federales de las entidades federativas en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones. La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales de la Constitución a la Constitución, es la prevista en este artículo. Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Bueno, y luego dice, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueran aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. Aquí no se ha cambiado todavía lo de la reforma Poder Judicial. Ojalá que lo puedan hacer, porque 8 votos contra los 9 ministros, aquí también se les fue. Bueno, fracción tercera. De oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de apelación
o del Ejecutivo Federal por conducto de la consejera o consejero jurídico del gobierno, así como de la o el fiscal general de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de los juzgados de distrito dictadas en aquellos procesos en que la federación sea parte y que por su interés o trascendencia así lo ameriten, que por ejemplo estuvieran peleándose, no sé, el gobierno de Claudia Sheinbaum, o sea, lo que es el Ejecutivo Federal, contra alguna empresa, por ejemplo. Y dice, la declaración de invalidez de las resoluciones a las que se refieren las fracciones 1 y 2 de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. Esto tiene que ver con algo que es la preservación de la libertad, de la justicia, si algo no estuvo bien de parte de las leyes federales, generales, secundarias, reglamentarias y que estuvieran contraviniendo a la Constitución. Entonces, en el momento en que se hable de leyes penales, ahí sí, aunque haya sido una acción de inconstitucionalidad emitida o pedida por una sola persona o por un solo partido político, en este caso, bueno, por senadores o legislaturas de otros estados, allí sí, como se trata de cuestiones penales y estamos siempre velando por lo que es la garantía a la vida, a la justicia, a la libertad, allí sí, sí hay un efecto retroactivo. En caso de incumplimiento de la resolución hasta que se refieren las fracciones 1 y 2 de este artículo, se aplicarán en lo conducente los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución. Ahí les va el artículo 107, pero eso va a ser en otro video porque luego se me quedan así como que los 1001 minutos, que sería fatal para todos nosotros. Entonces, en otro video vamos a hablar del artículo 107 por si ustedes quieren continuar con la lectura y por lo pronto, gracias, gracias. Ahorita vamos con otro video. Chao.